hora, son las 9:08, viernes 23 de septiembre, estamos en plena primavera. Hoy día Pablo Ortúzar vino casi con shorts, pero anda con... Después tengo una reunión, entonces no... No, por eso te pusiste los shorts, pero sí la polera manga corta. Claro. Bienvenido Pablo Ortúzar y María Los Ángeles Fernández, antropólogo Pablo Ortúzar, ustedes ya lo conocen, investigador, jefe de investigaciones del Centro de Estudios de la Sociedad. El Instituto de Estudios de la Sociedad. Instituto de Estudios de la Sociedad. Y la María Los Ángeles, académica de la Universidad de Talca y creadora de Hay Mujeres. Espero que te elija mujer líder en el Mercurio, yo voté por ti. Linda, gracias. Sí, te lo merece. Oye, ahí tenemos hartos temas muy entretenidos. ¿Es con H o sin H? Hay mujeres de H de haber. Hay ya. mujeres. Sí, porque no es la exclamación cuando te pisan un pie. Claro. Es muy distinto. Ay, que eres desgraciado. No, sí, bueno, pero lo estaba ahí pensando en ese sentido. Hay mujeres, ¿ah? No, yo decía por los datos, en el fondo, por la exclusión, digamos. ¿Eres machista tú? No, para nada, por eso decía, hay mujeres, como, pucha que lo pasan mal, digamos, con la... Tiene otra mirada, claro, lo mal que lo pasamos, claro, que nos apalean. Pero ¿cómo que lo pasamos mal? Lo pasamos chancho. Hay mujeres, ¿no? Es que tú llegas a un lugar y ves las testeras llenas de hombres y tú dices, bueno, pero ¿cómo no incluyeron a fulana, citana, que sabes? Es que no hay mujeres. Y dije, claro. Hay mujeres, es una afirmación. Perfecto. Hay mujeres, aunque a veces cuesta encontrarla, hay. ¿Sí o no, Pablo? Ay, sí, obvio. Pero tú no tenés mujer. ¿Cómo? Pero no estás casado. No pero me he casado. Pero... Esto de entrar en los intríngulis íntimos aquí en es que es muy joven, Pablo. Pablo muy joven. No me he casado, pero hay mujer. Hay mujer, ya, con H. Oye, qué heavy lo del tema de Rafael Garay. Sí. Yo estoy demudada porque francamente estábamos todos tan... Yo leí la entrevista que dio Rafael Garay en la segunda, como en agosto, no sé si la leyeron. Sí, yo la leí y me llamó mucho la atención porque yo no lo ubicaba, porque obviamente yo no soy del mundo financiero y el tema de un tumor cerebral a mí me impactó, pero sobre todo la tranquilidad con la cual él hablaba, como muy asumido de los pasos que tenía que seguir frente a esto. Y yo dije, bueno, ya, como yo no lo ubico y ahora todos los eventos que han venido... Pero era muy famoso, si él salía siempre en la tele haciendo como análisis financiero, era conocido en todos lados, fue candidato a senador en Concepción, el original de Concepción, por el PRO, el partido de Mero. Igual estaba bien rodeado de chanta, porque estaba en el PRO, asesoraba Felices y Forrados, como que igual hay algunos indicadores que se iban prendiendo antes, digamos. O más increíble que el otro creador de Felices y Forrados, que es, ¿cómo se llama? El mismo apellido que Lorenzini. Gino Lorenzini, enchufé con el nombre, dice que él lo despidió en el fondo, le pidió que se fuera de Felices y Forrados, que esta cuestión que había a costa de las AFP, porque haciéndole a la gente creer de que si se cambian de fondo pueden hacerle eso los fondos y ganar ellos más plata. Qué interesante cómo Espérate, déjame decirte que le dijo que se fuera porque no le gustó, había empezado él ya con su sociedad, dijo que olía a estafa piramidal, tenía cola de estafa piramidal y cabeza de estafa piramidal. Y de hecho está demandado por esa sociedad en Concepción hoy día por 600 millones de pesos que los debe. ¿Qué, Pablo? Nada, que es interesante como la lógica de la farándula de un tiempo a esta parte ha ido como colonizando distintos ámbitos de la sociedad, pues, porque la política se ha ido convirtiendo en farándula, en algún sentido el debate académico también se ha ido convirtiendo en farándula. Si uno mira las cosas, no sé, pues la lógica en la cual operan Alberto Mayol o Axel Kaiser, digamos, farandulera, es polémica, golpe, respuesta, etcétera. Sí, y ahora también el ámbito, digamos, ahora esto en el fondo son simuladores de capacidades técnicas en el fondo, que un poco el que inauguró esto con mucho éxito fue nuestro candidato presidencial Parisi, digamos. Claro. Entonces es bien interesante porque al final la farándula que hoy día está muriendo en sí misma, digamos, esta dedicación. Se ha trasladado a otros ámbitos, se ha vuelto oblique, como está en todas partes, digamos. Sí. Pero a mí yo lo que me preguntaba con relación a este caballero, que yo reconozco que como no estoy muy familiarizada con este mundo financierista, me preguntaba yo hoy día en la mañana si en otros países, si esto es una situación de Chile, que todas las semanas vamos conociendo un
caso de estafa piramidal o es algo más internacional. Sería interesante verlo porque estamos en una escalada. O sea, al principio partió 1, 2 y ahora eran casos aislados y ahora tú te das cuenta que cada 15 días está saliendo uno, independientemente de que a lo mejor los reguladores no regulaban, no tenían las atribuciones, no sé, porque ahora en el Congreso dicen, bueno, la culpa era de los reguladores que no regulaban, pero si no tienes las normas, no tienes las atribuciones, no tienes las herramientas, mal puede regular. Pero esto estará pasando en otros países como producto más bien de esta difusión de la globalización financiera. De las bajas tasas de interés. Entonces ellos te ofrecen altas tasas y claro, y lo que pasa es que algunos de lo que hemos visto, ¿te acuerdas cuánto salió? Hace Inversors. Sí, y además con todos estos nombres bien aspiracionales. Y dijeron que había muchas más. Y de hecho han empezado a caer una tras otra, más sistemas, y la gente también cae. Obvio. Bueno, es que cuando se democratiza, en el fondo, el proceso que está viviendo Chile, un proceso de democratización, obviamente permite, digamos, o genera todo espacio en que la gente comienza a participar de mercados en los cuales antes jamás habría participado, como las inversiones, pero también aparecen actores que en el fondo son unos chantas vende humo, digamos, y es un negocio, al final, bueno, la regla aquí es que el único que se hace rico rápido es el que promete al resto hacerse rico. Sí, digamos, el creador, el artífice de esto, pero hay una pregunta. Pero esto en Estados Unidos ha pasado muchísimo. Digamos, el más famoso, que está en la cárcel pero todavía. hacia atrás, si uno revisa como la historia de los chantas en Estados Unidos, especialmente en los momentos como de cierto bonanza económica en que personas que estaban excluidas del mercado financiero, por ejemplo, comenzaban a entrar a él y que tenían algún ahorro para invertir, o sea, estaba lleno de chantas. Pero Pablo, ojo, que estos inversionistas no son personas de la marginalidad, esos que están recurriendo hoy día. No, pues yo no digo que sean de la marginalidad, sino que gente que genera un ahorro suficiente, pero en el fondo es una masa de ahorrantes que antiguamente no existía, que además hoy día con todas las teorías conspirativas y todo esto están muy dadas como usar estos sistemas alternativos y de vendedores de humo como este que ofrecen unas tasas increíbles y cosas así. Y las plataformas tecnológicas te permiten, ¿verdad?, mostrar una página maravillosa, muy sugerente, que detrás no hay nada, con estos nombres, estas siglas en inglés. Que hay un tema, tú como antropólogo, interesante ver esto, porque tú estás hablando del caso de Estados Unidos. ¿Será que esto sucede? Hago preguntas. En países donde el mercado ocupa un lugar más importante, pienso yo si en Europa esto es así o no. En Europa el Estado ha tenido un rol más importante, más presencial en la sociedad. Si tiene que ver también con mutaciones y cambios que estamos experimentando en Chile, esta modernidad capitalista aspiracional, donde además... o sea, el fenómeno que estamos viviendo tiene mucho que... O sea, es muy parecido cuando uno lo compara con otros países, especialmente al mundo americano, en el sentido de... qué sé yo, teorías conspirativas por todos lados, una desconfianza como en el poder central que supuestamente esconde la verdad, y aparecen estos chantas por el lado prometiendo que ellos están en contra de las élites y en contra de la gran mentira organizada y que pueden hacerlo mucho mejor, etcétera, etcétera. Bachelet fue muy imprudente en invitar a Lorenzini, digamos, a opinar a la moneda, digamos. Porque la otra que la fórmula para salvar el sistema de pensiones invitó a Lorenzini. Sí, para la otra que invita a Zulma o ya, no sé. Como interlocutores válidos, sí, bien llamativo. Pero piensa tú que Iván Núñez, que era un inversor. Sí, pues. El periodista, bueno, que sí, uno no... Miren, todos los inversores de Chan, ¿y quiénes eran los que estaban con Chan? Puro palo grueso. Y que además, 8 días hablamos si pagaban impuestos por la renta. Viñuela no había invertido con pero Chan. miren el perfil, no son personas con una educación adecuada, digamos, justamente para este tipo de cosas. Eran artistas, actores, gente de la televisión que gana mucho dinero pero que no tiene ninguna cultura como económica para invertirlo. Si en el fondo, si hubieran pedido cualquier asesoría más o menos seria, se cachaba que estos gallos eran mega chantas, digo. Pero son personas que tienen ciertos niveles de ilustración y de educación, porque te acuerdas cuando partió inverso no sé cuántos, porque aquí también hay una suerte de estratificación social. Sí, apenas hablaba en castellano el tipo, ¿te acuerdas? Sí, pero el perfil de las personas que invertían allí no tenían tanta educación, tanto conocimiento. Cuando hablamos de cambio, Chan era mucho mejor. Era cosa de mirar la página, decía que como que lo auspiciaba casi Stephen Hawking, o sea, en verdad era mega chanta. ¿El de Chan? Sí. No, pero el Chan que efectivamente tenía inversiones, tenía relaciones con estos ricachones del mundo, po. Pero bueno, está bien. A mí ¿Por qué está pasando en Chile? Porque estamos conociendo muy recurrentemente este tipo de casos. Si somos una anomalía, si esto está pasando en otros países de América Latina.
latina o más bien somos espejo, ¿verdad? Como dice Pablo, más bien de las lógicas del mundo anglosajón, donde pasa, no sé. Es interesante meterle cabeza porque ya hay un patrón, ¿me entiendes, Pilar? Ya no son casos aislados. No, increíble. Yo nunca pensé que iban a haber tantos casos de estafas piramidales. Y no solo la estafa piramidal, sino es un perfil, es como Howe. En el fondo, gente arrojada, como buscando el éxito por cualquier medio. La pasada. Y con la idea de que al final, una vez que uno hace la plata o le pega el palo al gato, ya todo queda perdonado. O sea, da lo mismo. Uno se irá a vivir a Singapur, pero forrado y chao. Él debe estar en una playa de Yugoslavia. No sé dónde estará. Con el Rafael Garay, pues. Bueno, ¿y Chang está en Malta o ya se fue de Malta? O sea, se van a países donde son inescapables, ¿me entiendes? O sea, claro, la versión con pobre de esto fue de Mauricio Israel, digamos, pero... Ay, tienes que tampoco nunca volvió, pues. ¿O sí volvió? Creo que volvió. Apareció en reality después, creo. No sé. Está como... Volvió forma de ficha. En Colombia, en Centroamérica. Ah, cierto, se fue a algún lugar por ahí. Sí, pero ese como perfil del gallo que es tipo Scarface, así como hacer la plata y chao. Pero es curioso que tú asumas ese costo, ¿no? Él rompió con sus amigos, con su familia, con su país, y se convirtió, como dices tú, en un chanta. Sí, o sea, él está prófugo de la justicia en tu país, rehaces tu vida en otro lado. Pretendió ser parlamentario por el PRO. Pretendió estar sentado en el Congreso y sin embargo es capaz de hacer esta ruptura para no volver nunca más porque su nombre va a ser, no sé, va a ser como un hito en este país. Rafael Garay es como un estafa. Pero entonces lo de su tumor era todo... Probablemente. Eso es lo que estamos entendiendo todos. Porque nunca fue a la clínica. Nunca se metió en la clínica y habría que averiguar si alguna vez estuvo en alguna clínica en Chile. Sí. O en Japón o todo. Lo más probable es que nunca haya visto un tratamiento en Japón un año. Dijo no, que, sí. Lo más probable es que haya averiguado todo por internet. Cómo es este cáncer que ataca el cerebro y cuáles eran los síntomas. Eso ¿te acuerdas que era un nivel de premeditación salvaje? En el Silicon Valley, montaje acerca de tu propia vida es muy impresionante. Decía que tenía problemas de movilidad en los extremos, en la actividad. Estaba perdiendo la memoria. Estaba perdiendo, claro, la memoria también. En Silicon Valley hace poco se descubrió que, no me acuerdo el nombre de ella ni de la compañía, pero una persona, era una niña, digamos, que se había salido, creo que de Stanford en química, el primer año, se había ido a Silicon Valley y había inventado una compañía que prometía poder hacer un perfil, digamos, de salud de las personas a través de una gota de sangre del dedo. Que se hizo millonaria. Se hizo billonaria en Estados Unidos. Armó todo un cuento. Esta era una empresa que la acción eran siderales, la invitaban a dar TED Talks, charlas por todos lados. Era todo mentira, era todo falso. No había nada de eso era real. Y la empresa se derrumbó, digamos, esta tipa era una psicópata en fondo. Pero quedó millonario igual. Quedó forrado, obviamente. Feliz y forrado. Oye, yo la veía como un icono, así como un modelo de rol para las mujeres que quieren ingresar en el emprendimiento dinámico. Pero eso fue lo que ella aprovechó en el fondo. El perfil, porque era joven, era mujer, se vestía como Steve Jobs y tenía un discurso como de cambiar el mundo y no sé qué más. Eso a los inversionistas, porque aparte los inversionistas grandes operan como meten plata en todos lados a ver qué prende. Esta era una buena historia, vendió la historia, no había nada detrás, era absolutamente todo falso. Y bueno, y así fue. Entonces, esta dinámica de gente que en el fondo son antisociales, y que están dispuestos a romper todos sus vínculos, o sea, todos sus vínculos sociales son finalmente instrumentales, están por ahí dando vueltas, digamos, y hay ciertas configuraciones que incentivan este tipo de que estas patologías, digamos, aparezcan. Como la tecnología, por ejemplo, te permite abonar estos personajes inventados, ¿no? Porque se crean estas páginas web maravillosas, la gente entra, se impresiona por las luminarias, cree que hay detrás hay una institución, hay algo sólido, lo que es una página web nomás, sí. Nada. Con estos nombres en inglés, unas siglas anglosajonas, que además para los códigos aspiracionales, ay, voy a invertir aquí. El caso de esta mujer que tú estás diciendo, bien impresionante. Impresionante. Era una estrella en Estados Unidos. Mira, fingimiento. Sí. Estrellas del fingimiento. Y lo peor es que debe estar feliz porque quedó forrada igual. El lobo de Wall Street es una historia parecida. Sí, por eso, si la historia, yo digo, la historia de estos chantas, en parte, y esto se vuelve cada vez más común en sociedades más meritocráticas también. ¿Por qué? Porque en el fondo no está esta regulación supuestamente como de
de biográfica, que al final alguien está como regulado por el sistema social, sino que hay gente que aparece con una promesa, nadie sabe de dónde viene. Algunos son efectivamente personas que como Steve Jobs, y otros son unos chantas. Claro, o sea, confunden el mérito con el psicópata. Lo que pasa es que, si no es eso, lo que pasa es que el sistema no permite distinguir a prima facie, digamos, a primera vista. Eso es lo que te digo, uno confunde el mérito, uno piensa que el tipo es un genio y resulta que es un fresco. Claro, porque es fácil hacerse pasar. O sea, como a primera vista no se puede distinguir muy bien qué es real y qué es simplemente una simulación. Después David Orellana nos escribe que quiere compartir un proverbio ruso en relación al tema, que el hombre que hace su fortuna en un año debería ser ahorcado 12 meses antes. Wow. Bueno, fregó Garay en Chile, yo supongo que él sabe cuál es el precio que está pagando y lo compensó. Pero esa propensión antisocial, que también esta idea de digamos, violentar a la sociedad y robarse la plata e irse, es una cosa muy rara, muy violenta, un perfil muy porque curioso. Rompe con todo. Pero que tiene que ver también con pensar la sociedad en el fondo como una suma de individuos egoístas que están tratando de agarrar lo más posible y salir corriendo. Sí, pero hoy día el mundo es una aldea global, así que no le resultó fácil esconderse. Hablemos de la CACEN. Pero una cosa que no se puede esconder y otra cosa es los límites de la justicia, porque están todavía dando vueltas por alguna isla. Malta, hay una sensación de impunidad, ¿verdad? Imagínate toda la gente que fue. Dejó a la mamá en la cárcel y se mandó a cambiar. Bueno, el héroe. Y ojo que la dejo en mi nombre. La globalización del capitalismo también permite de alguna manera esto, porque hoy día la gente con plata se mueve más bien a escala global, y a escala global hay muchos puertos de pirata en el fondo, igual que en los puertos de piratas del pasado. Menos, Pablo, cada vez menos paraísos fiscales. El Panama Papers. El Panama Papers reveló esos puertos, por San Kitts y Nevis, unas islas vírgenes, Caimán, Barbados, quién sabe, cualquier lesera, y opera esa isla, muchas eran refugio pirata en la época de los piratas del Caribe, y ahora son refugio de los piratas financieros. Los piratas financieros. Financieristas. Entonces el mundo no ha cambiado tanto. Bueno, vamos a una pausa y después volvemos a hablar de la sorpresa de la CACEN y los resultados con la pobreza. Ya, volvemos, estamos en el aire, chiquillo. Así que vamos al tema de la encuesta CACEN, que ayer le entregó el gobierno. Curiosamente, había dicho que la iban a entregar después de la subsecretaria de Evaluación Social el fin de semana. Había señalado que la iban a entregar en octubre. Sin embargo, súbitamente decidieron entregarlo ayer. Y la gran sorpresa fue que la encuesta que mide la pobreza en Chile, lo que arrojó fue que había disminuido la pobreza en el periodo 2013-2015 respecto a la última encuesta de Piñera, bajando de 14,4% a 11,7%, y hizo una segunda medición multidimensional que la aplicó por primera vez Piñera, y creó esta categoría donde mide vivienda, salud, educación, trabajo. Bueno, esta segunda versión cambió las variables que se introducen, pero volvió a bajar según esa medición. Y sí, lo que es importante es que omitió la medición tradicional de pobreza, que siempre se había dado y que la tenemos desde los años 80, no se conoció. Y en resumen, hoy día tenemos 2 millones de personas en situación de pobreza, 600.000 de ellas en situación de extrema pobreza. Esas 600.000 personas en extrema pobreza también estaban igualitas en 2013. En términos, puede bajar el porcentaje de extrema pobreza, pero el número absoluto es exactamente el mismo. Y la cifra aumenta a 3.547.000 si hablamos de pobreza multidimensional. Y ahora, la multidimensional prácticamente no se movió, digamos. Está casi en todo el error estadístico. De 20,4, claro, a 19,1, claro. Entonces, la primera sorpresa fue que el ministro allá, que dio a conocer los resultados, Barraza, dijo que esto se debía a las políticas de este gobierno de reforma. Y Bachelet dijo que no. La propia Bachelet le contestó, creo que desde Washington, diciendo que era un poquitito prematuro decir que esto se debía a la reforma, que eso se vería más adelante. Además que la reforma... Habla bien de la presidenta, en todo caso. Es que ya en Chile se lo estaban comiendo a Barraza. Sí, es que era medio chanta medio chanta. Pero en el fondo, claro, aparte que las reformas están principalmente orientadas a la clase media, no se vería cuál de estas reformas supuestamente beneficiaría tanto a los pobres, digamos. Oye, pero mira, yo creo que es así, yo sin ser experta en medición de pobreza en estas cosas, pero a ver, la CACEN todo el mundo la esperaba con mucha expectación, porque obviamente es un referente muy importante para medir estos asuntos, pero recordemos que durante el gobierno de Sebastián Piñera este instrumento fue bastante vapuleado, se habló del CACEN Gate, en fin,
Sí, bueno, durante el gobierno del presidente Piñera pasaron cosas con esto, pasaron cosas con el censo también. No tenemos un censo como Dios manda desde qué año, porque el que él intentó fue abrupto, independientemente de que a lo mejor hay evaluaciones que se hicieron de aquello injusto, no, pero se ha ido instalando en Chile, sea verdad o sea mentira, y también un poquito hacia afuera, que la robustez de nuestras estadísticas oficiales ya no es tanta. Y eso es preocupante, punto uno. Entonces, eso en buena medida lo instaló la nueva mayoría, o lo que era la Concertación, con muchas ansias de volver al poder. En el periodo Piñera. Piñera efectivamente modificó ciertas cosas. Y cometió errores, sí, con la CACEN y con el censo. Y el punto, pero el ataque que recibió de vuelta finalmente hizo que se inutilizaran los datos por completo y que se politizara, porque todo esto se llevó como una especie de cancha política, que se politizaran las mediciones. Y ahí nos convertimos, en el fondo, eso es el camino al país bananero. Pues, por ejemplo, en Argentina, en esos países Argentina nunca nadie sabe cuál es la pobreza real. Chile, por lo menos en el ámbito internacional, en el ámbito de los organismos internacionales, muy bien instalado y con mucha credibilidad por la robustez de sus cifras, de sus estadísticas oficiales, y yo creo que, claro, el golpe de gracia que recibió la CACEN durante el gobierno de Sebastián Piñera fue como la antesala para generar mucha también expectativa con relación a esta medición. A mí me parece fantástico que se haya incorporado esta mirada de la pobreza multidimensional. Está muy bien que tengamos noticias, ¿verdad?, de que la pobreza ha disminuido, independientemente de que, claro, los detractores o quienes acusan esto dicen, bueno, pero se podía haber reducido más rápido. Porque, la tasa de disminución de la pobreza bajó a la mitad, digamos. Ese fue, y eso habla que, obviamente, y es consecuencia de que el foco de la política pública está movido hacia otros sectores sociales, pero también hay que ver que este es un dato del año pasado, y dado el aumento, por ejemplo, del desempleo, que sí sabemos que impacta mucho en la pobreza, digamos, podemos suponer que si se midiera la CACEN, o que la CACEN de este año en el fondo sacaría otra foto. Lo que pasa es que uno lo que estaba esperando, y mal, era que aumentara la pobreza. Entonces lo que están diciendo los expertos hoy día es, no, imposible que aumentara en 2 años de gobierno Bachelet, en menos de 2 años. Lo que tú podías esperar era que disminuyera el ritmo de bajar la pobreza. ¿Qué es lo que ocurrió? Que bajó la mitad. En el periodo de Piñera disminuyeron en 427.000 personas al año los pobres. 427.000. Ahora en 217.000, casi la mitad. Pero lo que dice expertos como Sergio Ursúa, lo que decías tú, Pablo, es que lo que está captando la CACEN es lo que nosotros estábamos viendo el año pasado. El empleo, el año pasado era 5.9 cuando se sacó la foto de la CACEN. Y hoy día está en 7.1%. Entonces, esta fotografía todavía cuando no había un fuerte impacto, por ejemplo, en el empleo y también en el índice de remuneraciones y qué sé yo. Entonces, lo que dicen es que nosotros vimos que lo que vimos fue una caída de la pobreza que es un poco fruto de la inercia, dice Sergio Ursúa, este economista experto de Maryland, y producto de muchos años de crecimiento y de inversión y qué sé yo. Y lo que debiera venir a continuación entonces ya es distinto, es reversa. Ahora, en este año 2016 y 2017, lo que tú sí podrías ver es reversa, pero tú no debieras haber esperado que aumentara la pobreza, porque eso significa chantar mucho el tema. Esto es una desaceleración en la disminución de la pobreza. Oye, pero esto, escuchándote, Pilar, uno dice qué interesante al mismo tiempo que preocupante, porque la validez casi a nivel de oráculo de Delfos que le damos a este tipo de estudio, la verdad que su validez es bastante relativa y provisoria, porque la realidad es tan dinámica, están pasando tantas cosas que tú tendrías que estar haciendo una CACEN semestralmente, o por lo menos anualmente. ¿Cuándo se va a volver a hacer la CACEN? Este otro año. Bueno, claro, es todo tan dinámico, pasan tantas cosas, y además los efectos son como desacoplados, porque no son inmediatos, que la verdad que no es necesario mirar solamente la foto de la encuesta, si al final era cosa de preguntarse qué políticas públicas más o menos importantes o qué atención política le ha dado este gobierno al tema de la pobreza, y la respuesta es ninguna. Todas las políticas importantes del gobierno y toda la atención política está a la clase media, que fue además lo que se instaló en la campaña, acuérdate. Entonces, eso, y obviamente los resultados de eso no pueden ser demasiado grandiosos respecto a los pobres, digamos. Eso es... Yo, por ejemplo, hay un dato que no tengo, a lo mejor alguno de nuestros auditores nos puede ayudar. En estos 2 años se incrementaron los números de campamentos. Sí, esos son los datos del Techo Bachelet. Dice que sí. Ya, así como tampoco hemos logrado disminuir los 600.000 personas que están en extrema pobreza. No, si el Techo Bachelet ahora está en una campaña de denuncia de esta realidad, y cómo el gobierno, además que este ha sido un gobierno que se ha dedicado
sistemáticamente a pegarle a la sociedad civil, digamos, que es uno de los sostenes, digamos, de las políticas sociales orientadas a los más pobres. El tercer sector. Y eso ha sido muy grave. Techo para Chile, la Fundación Las Rosas también fue golpeada por el gobierno, que le recortó todas las inversiones. Y ahora, más encima, estos tipos, la semana pasada hablamos de otro personaje muy chanta, que es la Lorena Fríe, digamos, que no hizo ni una cuestión por el la palabra favorita de Pablo, escuché en nuestra auditoría, se dando cuenta que es chanta, chantería. ¿Cuánto hablas de mí también? Dice que yo soy chanta. Pero no sé si compara usted con Lorena Fríe, espero que no. Pero el tema aquí fue que nunca no se hizo nada mientras ella estuvo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos por el tema del Sename, y después se cambió a un cargo en el gobierno que tiene un conflicto de interés con su cargo anterior, digamos, porque son contrapartes en teoría. Sí. Y el punto aquí es que el caso del Sename, la reacción de esta manga de gente, digamos, ha sido echarle la culpa a las organizaciones civiles que colaboran con el Sename por la terrible situación que se está viviendo. Las organizaciones civiles juegan con el rayado de cancha que te entregan el Estado. El Estado es el que genera la regla del juego para que estas instituciones, lo que tú estás, el Hogar de Cristo, en fin, participen. Son colaboradoras. Claro. El gobierno le echó la culpa al Techo para Chile por la mala calidad de las viviendas construidas, que el Estado se demoró 1000 años en entregarlas, que las condiciones en las cuales tuvieron que construir eran pésimas. O sea, ha habido un sistemático ataque desde este gobierno a la sociedad civil, que es uno de los sectores que efectivamente más se dedica al tema de la pobreza, y obviamente ese ataque sumado a políticas centrales en la clase media no pueden tener buenos efectos. Qué curioso, porque estoy escuchándote pensando en el mundo de la centroizquierda, que se hace gárgaras con la participación ciudadana y todo eso, y recordando, por ejemplo, que un hito bien importante fue durante el gobierno de Ricardo Lagos con la ley de participación ciudadana, la ley 20.500, que a partir de, verdad que es bien curioso que ahora, lo que pasa es que nos fuimos al extremo de la mercantilización absoluta, yo lo vengo diciendo acá, ya estoy un poquito rayando la papa, Estado-mercado sin términos medios, los países no avanzan así. Y todo este ámbito de colaboración que donde, como tú dices, el tercer sector, que es muy amplio, porque ahí tienes toda una fauna, una diversidad de instituciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, ONG, etcétera, que además coadyuvan con el Estado para la prestación de servicios, pero también para la recreación de valores y virtudes cívicas, porque tiene una dimensión política, una dimensión productiva económica. Hoy día, como tú bien adviertes, está un poco en el limbo se le echa la culpa de todo. A este gobierno no le interesa la participación civil. A pesar de todo, le interesa la participación política, pero no la participación civil en la solución de los problemas. Ellos entienden la ciudadanía como hacer crecer el Estado, digamos, por eso y los derechos. Lógico. Por eso toda la reforma de educación apuntan a la estatización. En el caso de los colegios, imposible más claro. Lo que quieren es echar para afuera los colegios particulares subvencionados. Venía caminando para acá y me dijo, oye, tú miráis la ley, y en el fondo todo la presentación de la ley, maravillosa, y después vaya a la letra chica, a lo articulado, y es pura acción gremial, porque en Chile hasta ahora se está denunciando cómo los empresarios capturan votos, digamos, y compran, digamos, senadores, representantes, pero nadie ha dicho la labor, digamos, de chantaje y de manipulación de los legisladores de parte de grupos como la NEF y cosas así, digamos, que según me decía Ricardo, uno mira cómo quedó finalmente el articulado, y es para beneficiar a grupos específicos que el gobierno no quiere meterse en problemas con ellos. Grupos corporativos, intereses corporativos, bueno, es lo que siempre dicen de Velasco, que este gobierno gobierna para los grupos de interés corporativos, la FECH, el CRUCH, la CUT. Sí, si tú no eres de un gobierno corporativo, estás liquidado. Y no solo para ellos, también, y lo mismo en el mundo privado. O sea, al final, esta pelea, perdón por repetirlo, no, la pelea con la gente de la Cámara de Comercio, que andaba tratando de que la solución al tema del comercio informal en la callejero fuera que le pegaran los carabineros. Eso también es puro interés corporativo convertido, digamos, en política pública, o que se pretende convertir en política pública. Y así los países no van para ningún lado. Pero mira, yo quería rescatar al tema de la importancia. Sí sirve la CACEN, porque te sirve ver puntos de inflexión. Porque cuando tú miras la CACEN en forma continua y tú tomas, bueno, a mí lo que me desespera es cuando tú alteras todas las mediciones, pero aquí hay una medición tradicional de la medición de la pobreza que esta vez no lo conocimos. Ya, pero eso te permite comparar y porque tú en el periodo anterior de Bachelet lo que se vio era que con cualquier medición que tú hicieras la pobreza había aumentado.
Y lo más probable es que en este periodo también aumente al término de los 4 años, por lo que estamos hablando, porque ya... La desaceleración, el impacto y más también por el tema de los ingresos, empleo, ingresos. Y hoy día viene Protector en Mercurio, dice que mientras en 2009 y 2003 el ingreso promedio autónomo de los hogares, es decir, antes que tú le pases subsidios a aportes del Estado, aumentó a un ritmo anual del 4%, esto en el periodo Piñera. Y entre ese último año y 2015... O sea, el año pasado cuando se midió la CACEN lo hizo solo a un 1,5%, o sea, mucho menos de la mitad. Pero la situación es peor y mucho más dramática para los 10% más pobres de la población, porque ya sus ingresos aumentaron, su ingreso autónomo en el periodo Piñera aumentaron un 11,5%, o sea, los ingresos de la gente más pobre en el periodo Piñera aumentaron proporcionalmente mucho más que de los más ricos. Y en el año, en cambio... entre 2013 y 2015, que es el periodo de Bachelet, aumentaron un 2,2%. O sea, la gente más pobre, sus ingresos están aumentando menos que los de los más ricos. Y eso te va marcando una tendencia. Sí, si esto era tirarle un poco como alimento, digamos, a la fanaticada nomás, para que celebrara cualquier aumento. En el fondo, si había aumento o disminución sin analizar ni una cuestión, que un poco lo que se vio a nivel de redes sociales y que es la tendencia, de nuevo, esta cosa farandulera, penca de cómo procesarlo. La información, que a través del escándalo y etcétera. Yo no, pero si uno se mete a la encuesta ve que la realidad siempre es más complicada, etcétera, etcétera. Pero qué ganas de... Yo creo que de verdad aquí esta encuesta hay que externalizarla, que nos den garantía a todos. No podemos seguir nosotros con encuestas que nos da miedo que le metan la mano. Sí, pero eso que tú estás planteando es bien importante, es bien importante. Ahora, yo he sido bastante crítica a la creación de poderes autónomos de manera indiscriminada, porque aquí problema que tenemos, lo sacamos y lo colocamos allá, tipo Banco Central. Entonces, ¿qué le vas dejando a la política? Esa es mi preocupación. Pero aquí... La aquí... política no debería tener acceso a manipular estas encuestas. Bueno, pero Ni siquiera en la época en que las publica. Bueno, pero es que aquí hay un debate. Acuérdate que incluso se planteó en algún minuto que el INE pasara a ser una entidad autónoma. Este gobierno lo paró esto, pero había una tendencia a raíz de lo que pasó con el mejor censo de la historia. O sea, aquí hay una pregunta, si esto ya no nos da credibilidad, si todos los sectores de la sociedad empiezan a cuestionarlo, a lo mejor hay que avanzar hacia eso. No es lo que a mí me gusta, pero porque a mí me preocupa que estamos creando poderes autónomos de manera un poquitito indiscriminada. Sí, por ejemplo, mira, el CERVEL, que es el último que tiene autonomía constitucional, en fin. ¿Cuántas instituciones tenemos en Chile de ese nivel? Pero en la medida en que respondan bien, ¿y cuál es el problema? Si el tema es mucho peor cuando son del Estado, son manejadas políticamente. Bueno, claro, que la medida que... mira, es muy curioso lo que pasa en Chile. El Estado está creciendo. Un poco lo reflejaba muy bien Pablo. Está tomando muchísimas más atribuciones, dejando de lado otros sectores que habían sido colaboradores. Y por otro lado, se está perdiendo la credibilidad del Estado. Eso es además, toda esta sensación que hay de captura del Estado también, que se ha instalado tan fuerte en este gobierno. Vimos lo que ha salido de Gendarmería en los últimos días. La lógica del nuevos botín escándalos, la lógica del botín. Yo he dicho, así como durante el gobierno de Piñera se instaló el tema de los conflictos de interés, que llegó para quedarse, ahora está instalada la lógica del botín. Es cierto, la captura del Estado. Y eso aumenta, ojo, que con la sensación de que pueden perder. Porque esto en el fondo aquí hay gente puesta por el gobierno para agarrar plata, para pagar favores políticos, etcétera, etcétera. O sea, las redes electorales son traspasadas al aparato estatal para pagar favores y apropiarse de todo lo que puedan. Y en la medida en que se acerquen las elecciones y la sensación es que Bachelet no va a lograr ser reelegida o que va a ganar gente de otra coalición y por lo tanto esta gente va a perder su cargo, el abuso del aparato estatal. O sea, le ponen ruedas y se lo llevan para la casa. Hay un riesgo enorme. Y están dispuestos a todo. Eso es lo más grave de todo. Que cuando tú estás dispuesto a todo para no perder el botín. Sí, pues. Ya, vamos a una pausa y volvemos con más temas. Ya, volvemos a Punto de Encuentro con María Los Ángeles Fernández y con Pablo Ortúzar. Bueno, ¿qué les pareció la noticia de que finalmente MEO va a ser formalizado junto a Cristian Barner, que era su jefe de campaña y su brazo derecho, el 19 de octubre? Esto es dentro del caso Soquimich y concretamente la filial Salar, por 360 y tantos millones que les pasó a través de 33 facturas ideológicamente falsas que fueron a financiar la campaña. En paralelo está la otra investigación, esta es la del fiscal Gómez, y en paralelo está la otra investigación de la fiscal Chong por el famoso avión, donde él tampoco ha dado una explicación. Bueno, aquí la oposición lo que dijo fue que todavía le falta a la gente de la nueva mayoría, porque a MEO lo están persiguiendo por no ser de la nueva mayoría. Lo que MEO dijo fue,
es un piñerismo que me está a mí me está acosando justo antes de las elecciones, porque además él es casado. Porque yo soy tan competitivo, ¿eh? Y porque lo acusa porque era casado con la ministra de Justicia, Patricia Silva, que yo creo que... O sea, bueno, es que eso es el recurso fácil, el de Meo, decir, oye, porque es farándula, porque la verdad que en este país todo el mundo está conectado con alguien. Entonces, bueno, ¿qué tendrías que hacer con los fiscales? ¿Me entiendes? O sea, no podrían trabajar allí si no tuvieran conexión directa. O sea, me parece burdo. Quizás Meo piensa que si le pega a Piñera, la nueva mayoría va a dejar de apretarle las tuercas, digamos. Pero claro, y le va a hacer un espacio. Pero la nueva mayoría también se tiró en contra de Meo y le dijeron que ya era bueno que aclarara de una vez por todas cuál es su relación con todos estos cuentos y con los del avión y todo, porque nunca ha querido hablar. Habla mucho hacia afuera y a través de su Facebook, pero cuando va a los tribunales, las preguntas concretas no las recuerda. Guarda silencio. La mamá de Meo, creo, ¿no? Sí. Salió diciendo que ella consideraba que la gente que le pedía plata a los empresarios era lo peor y lo más bajo que existe, digamos. Y de raro porque no, o sea, se veía como atacando, no sé, a la concertación y a la nueva mayoría, o sea, la concertación y a la derecha, pero entre medio estaba metido su hijo. Mira, lo que uno ve de la Fiscalía es que, no sé si esto obedece a algo más premeditado o están dando palos de ciego. Está claro que aquí ha habido un comportamiento absolutamente, digamos, no sé si irregular, ha sido asimétrico, por decirlo menos, porque le han cargado las tintas a un sector, tanto la Fiscalía como el Servicio de Impuestos Internos, frente a otro. Hay una demanda del sector que se siente, digamos, afectado porque haya compensaciones y bueno, aquí se está buscando la lógica del empate. Recordemos que hace un mes y medio el que estaban acogotando era el exministro Sexpress, que duró 20 días, a Jorge Insunza, y nunca más supimos del caso de Jorge Insunza, y quedó. Ahí quedó. Ahora, y renunció hace más de un año, renunció en abril del año 2015. Sí. Y todavía no pasa nada. Ahora, pero yo también siento, uno lo ve en las redes, que y hay en el debate, que hay una presión sobre la Fiscalía para mostrar resultados también. Lo que he leído es que lo que ha hecho el fiscal Gómez es que lo está haciendo sin querella nominativa del Servicio de Impuestos Internos, que eso es interesante mirarlo. Pero él se está amparando en que el fiscal nacional, acuérdate, bueno, después vamos a analizar eso, el fiscal nacional dijo que podían actuar sin querellas nominativas del Servicio de Impuestos Internos en los casos en que hubiera una denuncia previa sobre el caso y ellos descubrieran que había una persona directamente involucrada. Y en este caso existe una querella del Servicio de Impuestos Internos contra Christian Barnett, que es del año pasado, como septiembre del año pasado. Entonces ellos dicen, bueno, no solo es Christian Barnett, sino que obviamente todo apunta, y los mails, y todo apunta que las plata no eran para el bolsillo de Christian Barnett, sino que eran para financiar la campaña en medio. Entonces, no sé cuánto más va a poder seguir adelante. Pero lo claro es que lo que dice la gente de Chile Vamos, que todavía sigue impune todo lo que es la campaña presidencial de la presidenta Bachelet. Es que ahí había una figura que era Martelli con claro. Y también esa la alimentación que hizo, además de Copec, que hicieron a la campaña a través de Martelli, y eso quedó ahí. Pero es que ahí se blindó, acuérdate la tesis Abbott, que era, aquí no había habido una entrada directa de ingresos a las personas, sino que a través se intermedió, hubo una intermediación, una triangulación a través de asesorías y negocios de Martelli. Martelli aquí es el parapeto. Todavía, pues, porque es crear una asociación ilícita, porque el único fin de asesoría y negocio fue pero el que va a pagar es Martelli, Pilar. Claro. Y Rosenbluth, que fue el que la constituyó con Martelli, con el ministro Peñalillo, porque ellos son los que constituyeron esa sociedad. Sí, pero yo creo que aquí es Martelli. Y Martelli recibió instrucciones y es lo que declaró, pero los fiscales no pueden condenar a Martelli si Martelli les dijo a los fiscales que él recibió instrucciones expresas del ministro Peñalillo y de Arena a quienes debía pagar. ¿Y cuánto debía pagar? Y que Rosenbluth le estableció los contactos tanto con el grupo Copec, José Tomás Guzmán, como con el grupo... Bueno, pero a ver, Pilar, por eso se corta el hilo por lo más delgado. Se corta el hilo por lo más delgado y todos quienes nos escuchan se dan cuenta. Por eso es que cuando se habla de que todas las reformas políticas que se están encaminando van a permitir recuperar la confianza, ¿cómo se va a poder recuperar la confianza con esto si la gente suma 2 más 2 son 4? Además que los dos personajes involucrados que acaban de mencionar, en el fondo que hay una red que opera, usaron Flaxo por un lado, ¿y a dónde mandaron o los dos, ¿a dónde se fue? Uno está en Flaxo y el otro se fue a la CEPAL. A la CEPAL.
Entonces, sí, que va a sacar un libro en estos días de sistemas tributarios de América Latina. Ya, nos están haciendo gestos, tenemos que ir. Nos están echando ya, Fernández y Pablo Ortúzar, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana y que descansen. Que descansen, sí, la resaca de fiestas patrias.